mucho gusto yo abrir el ciclo de sesiones del 2017 y siempre hemos procurado que la psiquiatría y la psiquiatría infantil, que es mi especialidad, pues tenga presencia en este tipo de eventos académicos, sobre todo porque sabemos que por tradición o por tendencia muchas veces estas especialidades, tanto la psiquiatría como la psiquiatría infantil, se tienden a dejar en último lugar, y me parece muy buena señal que estemos abriendo las sesiones con un tema de psiquiatría infantil. Es un tema que también pertenece al campo de la neurología pediátrica. Este tipo de problema que vamos a platicar el día de hoy es un problema que lo puede tratar tanto el psiquiatra infantil, que también se le conoce como paidopsiquiatra, o el neurólogo pediatra o neuropediatra. Y bueno, el tema de la charla de hoy se titula Hablemos del TDAH. Y bueno, estamos innovando también porque esta charla se está transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. Mi página es dr.mauricio.leija pegado. Ahí ustedes pueden recuperar el video después, porque generalmente cuando se transmite en vivo por Facebook el video se queda alojado en la página. Al final vamos a tener un tiempo para preguntas, pero si les da pena preguntar, pues tienen la ventaja de mandar la pregunta por Facebook, y yo aquí tengo mi teléfono y yo puedo ver la pregunta directamente, ¿sí? Entonces al final vamos a ver qué preguntas hay aquí, los que están de manera presencial y también los que nos están siguiendo online, que no sé cuántos asistentes online podamos tener. Y bueno, vamos a dividir esta charla en 6 partes. Las primeras 5 son las que tenemos que cubrir cuando queremos conocer bien cualquier problema de salud, cualquier trastorno, cualquier enfermedad. El primer punto es qué es el TDAH, lo vamos a definir, qué tan frecuente es, cuál es su causa, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Y al final vamos a tener un tiempo para preguntas de los asistentes. Bueno, entonces empecemos por contestar la pregunta de qué es el TDAH. Y para eso, pues, lo primero que tenemos que explicar es de dónde vienen estas siglas, que son siglas que, de acuerdo a la Real Academia, pues se tienen que escribir en mayúsculas, y ya no se escriben los puntos, ya las siglas ya se escriben sin puntos. Entonces TDAH con cierre de mayúsculas y sin puntos después de cada letra. Y bueno, esto significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De hecho, de todos los trastornos mentales que aparecen compilados en el DSM-5, este es el que tiene el nombre más largo. Y no nada más es el que tiene el nombre más largo, sino que es el que tiene también mayor número de criterios. Eso nos habla de que es un trastorno complejo y un tanto heterogéneo, que ahorita lo vamos a explicar. Y como es el que tiene el nombre más largo de todos los trastornos, pues mejor nos referimos a él por sus siglas TDAH. A veces por comodidad y un poco siguiendo la idea de que la H no se pronuncia y exagerándole un poco porque no pronunciamos ni siquiera el nombre de la letra, pues simplemente decimos TDA y ya, ¿no? Pero ya sea que digamos TDA o TDAH, estamos hablando del mismo trastorno. Ahora, este trastorno se encuentra constituido por 2 fenómenos psicopatológicos, a veces un tanto independientes, pero también con cierto nivel de relación, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Uno es la dimensión del déficit de atención, que es un grupo de síntomas. En el DSM-5 se describen una lista de 9 síntomas, y otro grupo de síntomas agrupados como hiperactividad-impulsividad. Les decía yo que es un trastorno muy heterogéneo, porque a veces la balanza se carga más para un lado o a veces se carga más para el otro. En muchos niños que presentan este síndrome, la cosa está más o menos equilibrada, es decir, los síntomas de déficit de atención se manifiestan en la misma proporción o con el mismo peso que los síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no siempre es así. A veces en el género femenino el déficit de atención tiene más peso que la hiperactividad e impulsividad,
y a veces en la etapa adulta, porque es un problema que también lo padecen adultos, también se carga más hacia el déficit de atención, porque pareciera que el adulto con el transcurrir del tiempo o con la madurez va superando o va aprendiendo a controlar los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Ahora, independientemente de para dónde se cargue la balanza, aún en casos en donde un niño o un paciente tenga muy poco de hiperactividad e impulsividad y mucho de déficit de atención, de todos modos el trastorno se llama igual, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque la hiperactividad esté bastante disminuida. Bueno, a partir de mayo del 2013 sale a la luz la nueva edición del DSM, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido por sus siglas en inglés DSM, que vendría a ser la quinta edición. La cuarta, que fue el DSM-4, pues la estuvimos utilizando desde la década del 90 hasta el 2013 aproximadamente. Y una innovación o algo interesante es que en esta nueva edición del DSM considera el trastorno por déficit de atención con hiperactividad un problema dentro de un grupo más amplio de fenómenos psicopatológicos conocidos como trastornos del neurodesarrollo, que aquí también depende de la traducción, porque a veces se traduce como trastornos del desarrollo neurológico, que lo que quiere decir es que es un problema que tiene mucho que ver con la manera en cómo se está desarrollando el cerebro. Podríamos decir que este problema o este trastorno viene a ser, por ejemplo, primo hermano de el retraso en el desarrollo psicomotor o los problemas en el desarrollo del lenguaje. Y a veces estos retrasos que se presentan en el sistema nervioso central son tan sutiles que se hacen evidentes hasta que los niños o a veces los adolescentes están en un ambiente que les exige un esfuerzo mental sostenido. Se cree que en la mayoría de los casos los niños ya nacen con el trastorno, pero que en las primeras etapas del desarrollo no es tan evidente, porque al niño no se le pide que esté sentado, no se le pide que aprenda, no se le pide que esté concentrado, que preste atención. Y aquí depende de la cultura en la que el niño esté creciendo, porque hay una gran variación entre lo que se supone que es un niño normal y lo que se supone que no. Ahora, la mayoría de estas alteraciones del neurodesarrollo se manifiestan a nivel escolar, ¿no? Entonces, aún en casos muy graves, pues el síndrome se empieza a manifestar hasta que el niño entra al kinder, o a veces en el kinder los niños son descritos como inquietos, impulsivos, distraídos, que se salen del salón, pero las maestras de kinder son muy tolerantes, son muy flexibles, son muy indulgentes, y entonces no le pasan la queja a los papás o toleran la mala conducta del niño, y hasta que el niño entra a la primaria, donde ya se espera que esté más sentadito, más atento, que trabaje mejor, es donde se empieza a hacer evidente el síndrome. El hecho de que haya una universalización de la educación infantil, que sea uno de los derechos universales de los niños, hace que entonces los casos se detecten más que antes. Porque yo imagino que en el pasado, hace 50, 60 o 70 años, pues si a un niño le estaba yendo mal en la escuela, a veces desde la educación preescolar, pues los papás ya lo sacaban y lo ponían a hacer algunas otras actividades, ¿no? Más en zonas no urbanas, y entonces el diagnóstico pues nunca se hacía. Como ahora se le ha dado mucho peso a que todos los niños vayan a la escuela, pues eso ha hecho que el problema se haga más evidente y que parezca como que se está inflando la prevalencia. Bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que yo les decía que es el que tiene el nombre más largo del DSM-5, también es el que tiene el nombre más largo de toda la historia de sus propios nombres, porque ha sido llamado de distintas maneras desde principios del siglo XX. Al inicio se le llamó trastorno del comportamiento postencefalítico, cuando en la epidemia de influenza española, que creo que fue en 1918, muchos niños que habían padecido encefalitis viral, al recuperarse, si es que sobrevivían de la encefalitis, exhibían problemas de conducta en la escuela y en su casa. Eran niños que quedaban muy inquietos, muy acelerados, muy distraídos, muy impulsivos, muy enojones,
y que eran niños que anteriormente, es decir, antes de la encefalitis, no tenían ese problema. Entonces los pediatras le empezaron a llamar así, trastorno del comportamiento postencefalítico. Después se dieron cuenta que había niños muy parecidos a los que tenían el trastorno del comportamiento postencefalítico, pero que no habían tenido encefalitis viral, ni que se había detectado algún problema neurológico grave, sino que este era más sutil, ¿no? O algunos niños habían tenido otro tipo de problemas, como traumatismos craneoencefálicos o alguna anomalía del desarrollo, y entonces el nombre se empezó a cambiar a daño cerebral mínimo. Después el término evolucionó a algo todavía más sutil, ya no tanto daño sino disfunción, es decir, los pediatras no podían encontrar en la exploración física o en los estudios de imagen, que aquí estamos hablando de la década del 30 o del 40, que en ese entonces solamente había radiografía de cráneo, pues no podían encontrar el daño cerebral, pero se asumía que estaba presente puesto que los niños estaban funcionando mal, como los que tenían el trastorno postencefalítico. Entonces dijeron, bueno, no podemos ver dónde está el daño, pero algo no está funcionando bien en el cerebro, entonces vamos a cambiarlo mejor por disfunción cerebral mínima. Después, en la década del 60, el DSM empieza a tener mucha difusión, que eso fue hasta la segunda edición del DSM-2, y ya lo incluye en su clasificación como reacción hiperkinética de la infancia, y finalmente para el DSM-3 en la década del 80 ya aparece como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero bueno, durante esta charla le vamos a llamar TDAH. Y bueno, uno de los investigadores que más ha estudiado este trastorno es Russell Barkley, y esa es la definición que él da, que me parece bastante buena. Dice, es un trastorno del desarrollo del autocontrol, es decir, los niños tienen dificultades para controlarse ellos mismos, engloba problemas para mantener la atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Entonces tenemos afectada la atención del niño, que aquí quiero hacer un paréntesis porque me ha tocado platicar con papás que cuando una psicóloga o una maestra que conoce sobre esto les dice que el niño tiene déficit de atención, los papás entienden de que al niño no se le pone atención, es decir, que los papás no le prestan interés al niño y que por eso el niño se muestra muy inquieto como para llamar la atención. Ahora, ese fenómeno claro que se puede dar, pero a eso no se refiere el término. Cuando se habla de déficit de atención, quiere decir que el niño no pone atención en lo que hace, que no se concentra. Y también hay problemas para el control de impulsos y el nivel de actividad. Es decir, el niño es como un motor encendido que no puede parar. Esta es una definición mía. Esta no la van a encontrar en ningún libro ni en ningún artículo. Es una definición larga. A mí me sirve muy bien para entender mejor el trastorno e identificarlo con más facilidad y se los quiero compartir. Es una definición larga y vamos a ir desglosando algunos aspectos que a lo mejor al principio nos va a costar trabajo entender. Así lo defino yo. Es un grupo de trastornos que aquí hago una pausa para hablar de que yo estoy hablando en plural. Es decir, me pareciera que el TDAH, más que ser un problema psicopatológico, es una categoría o un cajón donde vienen a confluir una serie de trastornos del neurodesarrollo. Es decir, que hay muchos TDAHs, ¿no? La heterogeneidad es tan amplia que yo más bien hablaría como de grupo de trastornos, que se expresan en las primeras etapas del desarrollo y que se caracterizan por la presencia de déficits o fallas en las funciones ejecutivas, que ahorita lo vamos a explicar, principalmente la inhibición conductual y la memoria de trabajo, y cuyas manifestaciones generan disfunción en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la realización de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Esa es la definición, pero vamos a empezar por definir qué son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tareas que realiza el cerebro y que tienen que ver con la coordinación de otras funciones que son necesarias para la realización de tareas. Esta es la definición que aquí yo les pongo. Son habilidades de alto orden implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de conductas dirigidas a objetivos. Realmente no podríamos hacer ninguna tarea dirigida a un fin si nos estuvieran fallando nuestras funciones ejecutivas. Y lo que se ha estudiado es que las funciones ejecutivas dependen en gran parte del lóbulo frontal, especialmente de la zona de la corteza más anterior de este lóbulo, conocida como la corteza prefrontal. Pero claro que los que han estudiado la correlación neurobiológica de las funciones ejecutivas se han dado cuenta que hay otras áreas del cerebro que también están relacionadas con el hecho de que estas funciones se puedan manifestar.
Esto lo expresa Russell Barkley. Dice, en los niños con TDAH, la parte ejecutiva del cerebro, que organiza y controla la conducta, ayudando al niño a planificar las acciones futuras y seguir con el plan establecido, funciona de forma poco eficaz. Podríamos decir que las funciones ejecutivas tienen que ver con un área del cerebro que es muy ejecutiva y que si está fallando, pues el niño va a ser poco ejecutivo, ¿no? Si eso está funcionando bien, pues el niño puede ser ejecutivo o muy ejecutivo. Claro que todos los extremos son malos, ¿no? Aquí muestro el contraste en un niño ejecutivo, donde funciona muy bien su área ejecutiva o sus funciones ejecutivas, y un niño pues que le está fallando este tipo de funciones, ¿no? Claro que todos los extremos pueden ser considerados patológicos. Si un niño fuera muy ejecutivo, por supuesto que descartamos de entrada TDAH, pero no estaría mal que se diera una vuelta con el psiquiatra infantil, ¿no? A ver qué está pasando con este niño. En que a veces los papás se preocupan mucho porque los niños con TDAH sacan bajas calificaciones, y yo a veces les digo, ¿saben qué? También los niños que sacan puros 10, también me preocupan, porque a veces son niños muy autoexigentes, muy perfeccionistas, muy obsesivos. A veces esta obsesividad raya en lo patológico y se considera un trastorno de la personalidad, y son niños que están bajo mucha ansiedad, ¿no? Y que a veces es cuestión de tiempo para que los niños tengan una disfunción o se desaten ataques de pánico o cosas así. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ahora, las funciones ejecutivas, los autores que las han estudiado las dividen en diversas categorías. No las van a encontrar igual en los autores que ustedes revisen. De hecho, por algún tiempo se le llamaba la función ejecutiva como algo que no se desglosaba, y este es el desglose que hace Ross Greene, que es un psiquiatra muy interesado en esta área del desarrollo infantil, y él habla de 4. Uno, la memoria de trabajo, que ahorita lo vamos a explicar, vendría a ser la memoria RAM de las computadoras. Es la información que tenemos que tener en la cabeza en tiempo real para hacer una actividad. La otra es la inhibición conductual, que es la capacidad para meter el freno. A veces nos dan ganas de actuar de manera impulsiva, pero nos frenamos porque vemos las consecuencias. Otra es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para generar nuevas estrategias cuando el ambiente no es como nosotros lo pensábamos. Esto nos sirve para jugar ajedrez. Si nosotros estamos pensando en hacer una jugada y el contrincante hizo un movimiento que no nos esperábamos, nosotros tenemos que diseñar una nueva estrategia, y aquí entra la flexibilidad cognitiva. Y la última, algunos autores la llaman de manera distinta. Algunos le llaman secuenciación, organización, planificación. Ross Greene la llama resolución de problemas, que esto consiste en generar una serie de pasos para lograr un objetivo o un fin. Están resaltadas en negritas las primeras dos, la memoria de trabajo y la inhibición conductual, que al parecer, según las investigaciones, son las que más están fallando en los niños con este tipo de problemas. Que aquí vamos a explicar qué es la memoria de trabajo. Les había comentado que es como la memoria RAM. El ejemplo quizá más sencillo para entender la memoria RAM que todos tenemos es lo que hacen los meseros si no están utilizando su libretita. Ellos pueden pedirle la orden al cliente, y si no lo apuntan en una libreta, tienen que mantener esa información en su memoria RAM hasta que ellos llegan a la cocina y dan la orden de qué es lo que pidió el cliente. Los niños o los adultos que tienen TDAH se les borra, entonces al niño se le puede dar una indicación y va a ir a realizar esa indicación, y resulta que cuando ya la va a hacer se le borró, se le fue, ¿no? Yo no recomendaría que un mesero que tiene TDAH no utilizara la libretita o algún método de almacenamiento electrónico, porque entonces tendría muchos problemas para poder atender a las personas que asisten a un lugar a comer. Y la otra función que falla de manera importante en los niños con TDAH es la inhibición conductual, que ya les había dicho que es el freno del carro. Entonces, utilizando las máquinas o estos sistemas como ejemplo, nos permite entender mejor qué es lo que está fallando con estos niños. Les falla la memoria RAM, entonces ya se imaginan los problemas que tienen para hacer tareas o para prestar atención o para seguir a lo mejor la secuencia de una operación aritmética. Obviamente un niño con TDAH va a tener muchas dificultades si la maestra se toma media hora en explicar cómo se hace una raíz cuadrada a mano, porque no va a retener en su memoria RAM los pasos que se acaban de hacer, y les falla mucho el freno. Son niños
que a veces pueden ser agresivos porque no se miden. Entonces vamos a repetir la definición que ahorita ya nos quedó más clara. Es un grupo de trastornos que se expresan en las primeras etapas del desarrollo y que se caracterizan por la presencia de déficits o fallas en las funciones ejecutivas, principalmente la inhibición conductual y la memoria de trabajo, y cuyas manifestaciones generan disfunción en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la realización de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Ese es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y con esto contestamos a nuestra primera pregunta y nos pasamos a la segunda. ¿Qué tan frecuente es? Que esto varía dependiendo de los autores. Autores franceses como Marcelli dicen que la prevalencia es del 3%, pero algunos estudios que ha hecho la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, los estudios hablan de hasta de un 8 o hasta un 10%. La posición o el dato oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana es que es alrededor del 5% de la población de niños y adolescentes, y en los adultos es un poco menor, es 2.5%. Esto puede ser por dos cosas. Puede ser que el adulto niegue los síntomas o esté muy adaptado a ellos, porque él dijo, pues yo ya soy así y así me las arreglé, o bien que como este es un problema del neurodesarrollo, algunos síntomas se fueron superando y que al llegar a la etapa adulta el síndrome ya no está presente o está presente de una manera bastante leve que ya no cumple criterios para el diagnóstico. Por eso es menor en los adultos. Sin embargo, es muy frecuente que cuando a un niño se le detecta el TDAH, mamá o papá también padezcan el trastorno y generalmente no lo sabían. Y esto lo podemos ver al platicar con los padres de estos niños sobre su historial escolar, ¿no? Y a veces resulta que mamá o papá tienen muchos problemas en la escuela y que a veces hasta se ven reflejados en sus hijos, ¿no? Uno diría, bueno, a ver, si mamá y papá padecieron el TDAH, ¿no sería eso una ventaja porque ellos identificarían más pronto el síndrome? Bueno, eso generalmente no pasa así, más bien pasa lo contrario. Si mamá o papá padecieron este síndrome, más bien lo ven como algo normal en el niño. Es decir, no es raro que si papá tuvo TDAH y el niño tiene TDAH, papá diga, no, es normal, yo así era, ¿no? Yo así batallaba en la escuela y el niño no requiere ningún tipo de atención. Ahora, este trastorno, aunque está presente en el 5%, en centros especializados, en clínicas de niños y adolescentes, en servicios de psiquiatría infantil, pues es casi la mayor parte de la consulta que se ve. Dice, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más común en los niños y adolescentes. A lo mejor los neurólogos pediatras ven más epilepsias o algún otro tipo de trastornos y el TDAH no se encuentra en primer lugar. Pero en cuanto a los problemas que atendemos los psiquiatras infantiles, es la primera causa de buscar atención especializada. El TDAH es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, entre la población general, con una proporción de aproximadamente 2 a 1. Es decir, por cada 2 niños con TDAH hay una mujer con TDAH. Pero aquí yo no estoy tan seguro si realmente esto sea así, porque fíjense, dice, el sexo femenino tiene más tendencia a presentar principalmente rasgos de inatención, que eso ya se los había comentado. Entonces pudiera ser que la niña pues no trae de cabeza a la maestra, no se está levantando, no está interrumpiendo la clase, no se pelea con otros niños, simplemente no presta mucha atención y le va mal en sus calificaciones. Y el bajo desempeño académico pues es bastante mejor tolerado que los problemas de conducta de los niños. Es decir, un maestro prefiere que un niño saque bajas calificaciones a que ese niño se esté parando en el mesabanco o esté pasando al frente cuando no lo debe hacer, o que incluso se salga del salón. Los maestros preferirían mejor que los niños vayan bajitos de calificaciones a que estén alterando el orden en el salón. Por eso es que se mandan más a tratamiento especializado los que tienen el componente de la hiperactividad. Entonces pudiera ser que a lo mejor la proporción sea igual niño y niña, pero como la niña tiende más a manifestarse por el déficit de atención, en muchos casos no se detectan. Ahora, ¿cuál es su causa? En la mayoría de los expertos están de acuerdo en considerar que una gran proporción de los trastornos por déficit de atención ya se traen de fábrica, ¿no? Ya vienen de paquete. Es decir, el niño ya nace con el problema, pero se manifiesta hasta que el niño está en un ambiente que le exige esfuerzo mental sostenido. Por eso en la definición yo expresaba que se manifiesta en las primeras etapas del desarrollo, es decir, ya pasando de los 20, 30, 40, 50 años, pues no sería TDAH, ¿no? Un adulto mayor de 70, 80, pues no le va a dar TDAH, más bien pensaríamos en otro tipo de problema neurocognitivo. ¿Qué sería eso? Tema para otra sesión.
Sin embargo, el TDAH puede tener múltiples causas y las vamos a explicar. La principal o la más común, que es cuando ya el problema viene de fábrica, pues tiene que ver con la herencia, ¿no? Que era lo que yo les platicaba, pues mamá y papá lo tuvieron y ahora el niño lo está expresando, ¿no? Como si hubiera genes alterados y se están expresando en la descendencia. De hecho, yo me atrevo a decir que en el 85-90% de los casos de niños con TDAH yo alcanzo a detectar que mamá o papá también lo tuvieron, aunque pudiera ser que ellos en su tiempo no tuvieron tantos problemas, porque pareciera que ahora los niños sí están bajo mayor exigencia escolar o académica, ¿no? Hace poquito vi a un niño que en primero de primaria ya estaban viendo las tablas de multiplicar, y que en segundo ya le estaban enseñando raíz cuadrada, o que a veces al terminar el tercero de kinder ya les están exigiendo que aprendan a leer, y entonces los niños están bajo demasiada exigencia académica. A veces pueden ser mutaciones, ¿no? Es decir, no por herencia, sino que alguna mutación que se genera en algunas áreas que codifican para las funciones ejecutivas, pues van a expresar estas tareas de manera anómala. También puede haber otras causas. Esta diapositiva puede estar un poco confusa porque las causas no se encuentran ni en el espacio exterior ni en el fondo del mar. Yo puse estas diapositivas porque se considera que la ciencia aún no ha explorado, por supuesto que totalmente el espacio exterior, no conocemos qué sucede en otras galaxias ni en otros sistemas solares, y que también el fondo del mar pues es un área poco conocida, ¿no? De hecho se conocen más las superficies de algunos planetas que el fondo del mar. Sin embargo, yo en esta lista añadiría un tercer espacio poco explorado por el ojo del hombre y por la ciencia. ¿Se imaginan cuál es? Es este. Casi no conocemos nada de eso. Aunque claro que a lo mejor un perinatólogo no estaría muy de acuerdo conmigo, pero lo que sucede en el ambiente intrauterino la mayor parte del tiempo escapa al ojo humano y a la medición y a la elucubración. Realmente ahí se está formando un ser humano y no sabemos exactamente qué está pasando, ni para bien ni para mal. Claro que ahorita han avanzado mucho las imágenes en 3 dimensiones, o creo que hasta en 4 dimensiones, ¿no? Algo así. Pero no se puede medir qué es lo que está pasando con el niño en todo momento. A veces la mamá ve que se está moviendo y luego ve que ya no se le mueve y se empieza a preocupar y se hace un ultrasonido y el niño está bien, pero pasan muchas cosas ahí dentro y se cree que puede haber alguna anomalía ahí, ¿no? Por ejemplo, que el niño se enrede en el cordón umbilical por algún periodo de tiempo, nadie se da cuenta, luego se desenreda. Cuando el ginecólogo está haciendo su evaluación dice, no, el niño viene bien, parto normal, ¿no? Claro que cuando lo ve enredado, pues no, pues cesárea. Pero puede ser que el niño se haya enredado y se haya desenredado, pero que cuando estuvo enredado disminuyó el aporte de oxígeno al cerebro y se dañaron algunas áreas sensibles, y que el niño ya va a nacer con ese daño que se va a expresar en déficit en las funciones ejecutivas. Ahora, esto puede generar un círculo vicioso que es muy interesante. Si el niño ya trae el TDAH por genética, las mismas mamás nos lo platican a los psiquiatras infantiles, cuando están embarazadas ellas sienten que el niño se mueve mucho, es decir, como ya viene el problema de fábrica, el niño se mueve mucho en la matriz, y las mamás se dan cuenta porque lo comparan con otros embarazos, y a veces es un recuerdo ya un poco en retrospectiva, dicen, no, este niño, yo me acuerdo que se me movía mucho que sus hermanitos. Bueno, ¿qué puede pasar con eso? Imagínense, el niño ya viene con el TDAH ya de fábrica, entonces ya es hiperactivo en la matriz, se está mueve y mueve y mueve en el ambiente intrauterino, se le enreda el cordón, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, y si de por sí ya venía con TDAH y todavía menos flujo al cerebro, puede ser que el TDAH todavía vaya a ser más grave de lo que estaba planeado por genética, por así decirlo, y eso llega a ser muy complicado. Nuestro quehacer psiquiátrico todavía no llega a poder intervenir a ese nivel, ¿no? Los psiquiatras infantiles sí vemos niños desde el primer día de nacidos y técnicamente hasta los 18 años menos un día como los pediatras, pero no vemos niños que no han nacido todavía, pero creo que debería de haber una especie de perinatología psiquiátrica, ¿no? Para poder evitar esto. Y viene a mi mente un caso pues entre chistoso e interesante de una mamá que estaba embarazada de un niño hiperactivo, el niño no dejaba de moverse,
y la mamá era poco tolerante, se frustraba mucho, le molestaba que el niño se estuviera moviendo y ella le pegaba al niño, ¿no? O sea, ella se golpeaba la matriz para ver si el niño ya se aplacaba. Que es un caso de un niño donde ya le daban sus golpes, ¿no? O sus chanclazos antes de nacer. Pero aquí ya empieza a haber violencia o una mala relación madre-hijo antes del nacimiento, y es porque una madre no tolera que el niño sea hiperactivo, pero pues el niño ¿qué va a hacer, no? Y yo creo que este tipo de casos están ajenos al quehacer médico, o sea, ahí nadie hace nada, ¿no? Porque no se ha desarrollado una especialidad donde se vean este tipo de problemas alrededor del nacimiento. Ahora, también puede ser que la mamá tenga alguna infección, ¿no? Y pudiera ser que la infección haya sido subclínica o que haya tenido algunos días fiebre o una gripa y diga, no, pues sí, como que me enfermé, me dijeron que era viral, pero bien, pero no saben que a lo mejor ese virus afectó más al producto que a la misma madre y que llegó a dañar el desarrollo del cerebro. Y a veces esto no se detecta, por eso les digo que lo que pasa en el ambiente intrauterino ha escapado al ojo del hombre. Ahora, no siempre se puede saber la causa, porque los que critican mucho el diagnóstico del TDAH y que de hecho dicen que no existe, su principal argumento es que no se ha podido encontrar la causa o un marcador biológico, ¿no? Así como sucede en las enfermedades infecciosas. Y esto es porque el cerebro humano es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Son sistemas que están abiertos a la información y que tienen intercambio con otros sistemas más amplios en los que están insertos. Y aquí quiero hablar de dos principios que expresa un biólogo llamado Ludwig von Bertalanffy, que nos permite entender por qué es un poco difícil encontrar la causa, no nada más en el TDAH, sino en muchos trastornos mentales. Fíjense lo que dice Ludwig von Bertalanffy: en los sistemas abiertos, la misma condición inicial puede llevar a resultados distintos. Es decir, la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro de un feto te puede generar resultados muy diversos. Te puede generar en primer lugar TDAH, si es que lo queremos poner en primer lugar, y también puede generar otros trastornos del neurodesarrollo, autismo, retraso mental, u otros problemas neurológicos como epilepsia, parálisis cerebral infantil. Pues estos niños que han tenido problemas perinatales o hipoxia neonatal, supongamos que el parto se complicó o que el niño tuvo sufrimiento fetal, podemos tener todo este tipo de problemas, pero no hay algo que nos diga, ah, esto me va a generar TDAH. No, porque son sistemas abiertos. No se puede establecer esa correlación. A no me genera B, A me puede generar B o C o D. Ahora, también hay otro principio muy parecido que se conoce como el principio de equifinalidad. El anterior es de equicausalidad porque hay una sola causa. Este es de equifinalidad porque tendría un mismo fin. Es decir, condiciones diversas no pueden generar el mismo trastorno. Es decir, tanto A como B me pueden generar C. Y dice Ludwig von Bertalanffy, en los sistemas abiertos puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Por ejemplo, condición 1, un niño tuvo encefalitis viral, ya a lo mejor ya de grandecito, como estos casos de trastorno del comportamiento postencefalítico, y el niño resulta con TDAH. U otra, el niño simplemente heredó genes de su papá y el niño tiene TDAH. Condición 1 y condición 2 inciden en el sistema nervioso y me da exactamente el mismo resultado, el mismo fin. Por eso se llama principio de equifinalidad. Así funcionan los sistemas abiertos, ¿no? No es como una bola de billar, no es como el método anatomoclínico que llegó a su máxima expresión con Jean-Martin Charcot, pero que en la psiquiatría eso no lo encontramos. No es física. A lo mejor una persona experta en billar puede saber que dependiendo del ángulo del taco, la fuerza, el peso de la bola, el tipo de superficie de la mesa de billar, podría predecir hacia dónde va a ir esa bola, ¿no? Esto funcionaría un poco más como un sistema cerrado porque no hay otras influencias que incidan en el mismo. Pero en psiquiatría, o cuando hablamos de fenómenos psicopatológicos, no se obedece este sistema, sino que aquí más bien vemos algo muy parecido a patear un perro. Es decir, si tú pateas un perro, no sabes qué es lo que va a pasar, porque el perro es un sistema abierto a la información. Tú puedes patear al perro y el perro puede salir llorando, o el perro puede tirarte una mordida, o el perro puede no hacer nada si está acostumbrado a que lo pateen. Tú no sabes qué es lo que va a pasar.
porque es un sistema abierto, es un sistema vivo, no es una bola de billar que tú sabes qué es lo que va a suceder. Esa es la principal diferencia entre la neurología y la psiquiatría. La neurología sí funciona más con el modelo de bola de billar, por eso si tú tienes una lesión en el área de Broca, pues tienes una fascia motora y se expresa con un problema de lenguaje. Se puede un poco como hasta predecir, ¿no? Método anatomoclínico. En psiquiatría no existe el método anatomoclínico, ahí falla, ahí las reglas no se cumplen y entonces tenemos esta indeterminación. Puede haber un daño al sistema nervioso central, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Si ese niño va a salir normal, he conocido casos de niños que han tenido sufrimiento fetal y son niños muy inteligentes, casi genios, y uno dice, bueno, pues ahí qué fue lo que sucedió, ¿no? Que esto no nos tiene que preocupar, aun cuando queramos tomar una postura científica, porque aún los físicos hablan de su principio de incertidumbre, ¿no? Que Einstein no creía mucho en esto, él creía que uno en el universo podía medirlo todo en cualquier momento y tener todas las piezas del rompecabezas, y por eso él soltó esta frase muy famosa de que Dios no juega los dados con el universo. Pero después, cuando Heisenberg habla del principio de incertidumbre y se dan cuenta que no es posible saber el nivel de energía de una partícula subatómica y su posición al mismo tiempo, pues se dan cuenta que muchos fenómenos del mundo natural escapan a la visión del hombre, escapan a ser medidos por el ojo humano. Y entonces Stephen Hawking, pues él dijo, no, pues Einstein se equivocó, a lo mejor Dios no juega los dados con el universo, pero los tira donde no los podemos ver. Y después ya algunas otras personas menos serias han dicho que no, que Dios sí juega los dados, que Dios aparte los tira donde no los podemos ver, y hay quien ha dicho que Dios también incluso hace trampa, ¿no? O sea que Él rompe sus propias reglas y que entonces ya no sabemos para dónde van los fenómenos. Bueno, pues el cerebro es una de las estructuras más complejas de las que se tiene conocimiento en el universo. Esto aquí también tiene su principio de incertidumbre, no todo lo podemos saber, y si esto lo sumamos a que el ambiente intrauterino es de los ambientes menos explorados, como el espacio exterior y el fondo del mar, pues por eso es que la causa no la tenemos de manera tan tangible. Esto lo dice Karl Jaspers, que es un psicopatólogo alemán, que es una autoridad en psicopatología. Dice, es imposible hablar de un paralelismo exacto de fenómenos psíquicos y físicos. Es como cuando se explora un continente desconocido desde dos partes, pero los exploradores no se encuentran porque queda siempre entre ellos un vasto territorio impenetrable. Él decía, los psiquiatras o los psicólogos buscan este paralelismo, pero en algún momento la cosa falla o no se encuentra esa concordancia. Y vamos a poner una animación de este ejemplo de los exploradores. Imagínense que este continente es la mente humana, ¿no? Y tenemos al explorador 1, que él va a explorar los fenómenos físicos de la mente humana. Entonces es más como un neurólogo o como un neurofisiólogo, ¿no? Y tenemos otro explorador que también le interesa la mente humana, pero a él le interesan los fenómenos psicológicos, ¿no? No físicos ni tangibles, sino los psicológicos. Entonces vendrá a ser un psicólogo, un psicopatólogo, un psiquiatra, y entonces ellos creen, siendo optimistas, que si estudian los aspectos físicos de la mente y los aspectos psicológicos, va a llegar el momento en donde ambos exploradores se van a encontrar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Empiezan a explorar el continente, a uno le interesa lo físico, a otro lo psicológico, se empiezan a acercar y de repente sucede algo. Se encuentran frente a un abismo a mitad del continente que no se puede salvar, ¿no? De manera que ellos nunca se encuentran y nunca se tocan y nunca pueden compartir sus observaciones. Así de misterioso es la mente y así de misterioso es el ser humano, y esto sigue siendo real. Por eso es que no podemos encontrar este paralelismo entre fenómenos físicos y psicológicos. Si a mí me traen una resonancia magnética o un electroencefalograma o una tomografía de un niño con TDAH, no me sirve de nada, porque ahí estoy viendo fenómenos físicos y no concuerdan con los fenómenos psicológicos. Y eso es parte de una epistemología muy arraigada en la escuela francesa. Fíjense, aquí quiero citar a un autor llamado Henriet, que él habla de la falta de correlación anatomoclínica, que nuevamente, insistiendo, esta es la principal diferencia que existe entre la neurología y la psiquiatría. Dice Henriet, no es prudente ni razonable inferir directamente el síntoma a partir del trastorno orgánico y su materialización,
o mecanicismo. Siempre hay una separación, y este es el nombre que da la psiquiatría francesa, hendidura órgano-clínica, que es este abismo que se encuentra en el continente, ¿no? Va el explorador buscando fenómenos físicos, va el otro desde la otra orilla buscando fenómenos psicológicos, y de repente se encuentran una hendidura o un hiato órgano-clínico. Y los que nos interesa la psicopatología tenemos que estar conscientes de eso para no cometer errores en nuestra evaluación. Ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿cómo se hace el diagnóstico? Es una pregunta fácil y difícil a la vez. Fácil porque el diagnóstico es relativamente sencillo para un médico que tiene experiencia en estos trastornos. Tanto que yo me atrevería a decir que un psiquiatra con mediana experiencia, a los 5 minutos de ver a un niño en su consultorio, ya sabe con un buen nivel de certeza si el niño tiene TDAH o no lo tiene, porque es más que evidente, porque el niño no deja de moverse, está disperso, le llama la atención cualquier objeto que pueda estar en el consultorio, no mide riesgos. De hecho, el psiquiatra se puede sentir un poco nervioso de que vaya a romper algo, ¿no? O que suba los pies a los sillones. Entonces, en ese sentido es fácil, pero es difícil porque los padres no creen que es tan fácil. Es decir, los padres piensan que el diagnóstico es difícil y que requiere muchos estudios. Y a veces si uno les da el diagnóstico tan rápido, sienten que los niños no fueron bien evaluados y que a ese médico como que le faltó preparación, porque la expectativa de los padres era que se le pidieran estudios de laboratorio, de gabinete, y esto no es necesario. El diagnóstico se hace observando al niño en la consulta, platicando algunas cosas con él sobre cuál ha sido su experiencia en la escuela, qué es lo que la maestra le dice, si lo regañan o no, si él se sale del salón, y también por los antecedentes que nos dan los papás. En esta diapositiva yo pongo dos métodos para poder hacer el diagnóstico, que no tiene que ser tan rígido. Uno es el DSM-5, y la Asociación Psiquiátrica Americana nos da una serie de criterios, que eso no los vamos a ver aquí porque es muy aburrido y eso ustedes lo pueden ver por internet. Y la otra son los criterios que nos da la Organización Mundial de la Salud a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, si el médico conoce estos criterios, que son criterios totalmente clínicos, es decir, los puedes ver en el consultorio o los puedes interrogar a los papás, tú puedes hacer el diagnóstico relativamente rápido. Ahora es una pregunta obligada que no podía yo soslayar en esta charla. ¿Se debe pedir un electroencefalograma a los niños con TDAH? La respuesta es no, porque el TDAH no tiene relación con el funcionamiento bioeléctrico del cerebro. Ahora, si el niño ha convulsionado o ha tenido crisis febriles o sospecha que tenga crisis de ausencia, que es otra cosa, pues entonces sí se puede pedir, ¿no? Pero yo más bien lo que haría es derivarlo con un neurólogo pediatra y zapatero a tus zapatos. Yo nunca pido electroencefalogramas porque es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Además de que es muy difícil hacerle un electroencefalograma a un niño hiperactivo, ¿no? Porque no deja de moverse y el estudio sale lleno de artefactos. Y tampoco son necesarias, incluso yo consideraría hasta prohibidas, por los exámenes de laboratorio o de imágenes cerebrales, ¿no? Pues eso se dejó de llamar daño cerebral mínimo, no encontraba nada, incluso en autopsias. Y lo pasaron a disfunción cerebral mínima. ¿Cómo vas a ver una disfunción en un estudio de imagen? Pues tú ves la estructura, pero no puedes ver si esa estructura funciona bien o funciona mal. Y todavía no tenemos un marcador biológico que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. Y de hecho no es necesario, porque si sí lo tuviéramos, imagínense que el día de mañana se descubre un marcador biológico para diagnosticar TDAH, aún así podría ser que no lo usáramos, porque diríamos, no, pues los criterios diagnósticos son bastante buenos, generalmente no nos equivocamos con el diagnóstico, seguramente ese marcador biológico es muy caro, pues mejor ahorramos dinero y lo diagnosticamos por clínica, ¿no? Es decir, no es tan necesario que se descubra un marcador biológico, aunque los investigadores están invirtiendo tiempo y dinero a esto, pero creo que si alguna vez sale, que yo creo que no va a salir, pero si alguna vez sale, pues no se tendría por qué usar, ¿no? Algunos psicólogos utilizan pruebas como la clásica de Bender o algunos otros test o escalas como la de Vanderbilt, pero a mi parecer no son tan importantes, y lo que resulta más relevante es lo que tú ves en el niño en el consultorio y lo que te dicen los papás. Como les han dicho muchos de sus profesores, los que estudian medicina, pues siempre en primer lugar va la clínica, y con la clínica ya llevas una buena parte del diagnóstico, si no es que todo, en muchos casos como en psiquiatría. Ahora, los psiquiatras infantiles generalmente no exploramos a los pacientes.
De hecho, si ustedes van a un consultorio de psiquiatría infantil no van a encontrar una cama de exploración, ni el psiquiatra infantil va a tener el estetoscopio hacia el cuello, porque no se ven pues problemas evidentes en la exploración, pero sí hay algo que podemos encontrar en la exploración. ¿Ustedes saben qué es? Y es lo único de lo que hablaba el DSM-4, porque el DSM-5 no sé por qué lo borró, pero el DSM-4 decía que había un hallazgo en la exploración física que podríamos encontrar en los niños con TDAH. ¿Se imaginan cuál es? ¿No? Bueno, aquí les va. A lo mejor ese es nuestro marcador biológico, no es demasiado barato. Si el niño va con pantalones cortos, pues salió súper barato, ¿no? Si no, pues nada más pedirle que nos muestre sus rodillas. De hecho, yo apostaría que si ahorita yo vea las rodillas de ustedes, seguramente el que las tiene raspadas tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Bueno, hay algunos que se están riendo, no sé. Podría ser que no, porque todos nos podemos caer, ¿no? Pero, pues solamente eso es lo que se explora. Ahora, los neurólogos y los que les gusta mucho la expresión neurológica hablan también de síndromes neurológicos blandos, pero no nos vamos a meter con eso porque no son tan necesarios. Si están presentes o ausentes, resulta poco relevante. Pero bueno, si ustedes se interesan en esto y revisan los criterios y ven a un niño con raspones, pues entonces ya tienen un elemento para sospechar el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando se diagnostica de más? Porque sí pasa eso, ¿no? Los psiquiatras tenemos una mirada psiquiátrica, por supuesto, y psiquiatrizamos. Y eso pasa en todas las especialidades. Fíjense, eso es interesante. El diagnóstico por exceso, que es cuando diagnosticas de más, de este trastorno no comporta riesgos excesivos, dado que un ensayo farmacológico no es perjudicial y permite una evaluación rápida de la respuesta del niño al tratamiento. Es decir, si el psiquiatra tiene mucha prisa o ese día anda de malas y no evaluó bien al niño, dijo, sí, es TDAH, y se equivoca, no pasa nada. Incluso si le da medicamento, porque los medicamentos que se utilizan para el TDAH son inocuos. De hecho, esta podría ser una ventaja porque aquí funcionaría como una prueba terapéutica. Es decir, que eso se ha abandonado un poco en la medicina, pero eso también existe. Es decir, ante la sospecha de un diagnóstico, tú puedes empezar un tratamiento, claro, con cierta experiencia, y si te está respondiendo al tratamiento, eso es una evidencia de que el diagnóstico que se sospechaba está presente. Entonces, si a un niño se le diagnostica el TDAH muy rápido y se le da metilfenidato y mejora, pues ya, era TDAH, ¿no? Y no pasó nada. Este diagnóstico por exceso pues no le hizo mal al niño, y a lo mejor una prescripción que se hizo muy rápido funcionó como prueba terapéutica. Si el niño no tiene TDAH y le das metilfenidato, no pasa nada, es como darle un café bien cargado y ya, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Para entender cómo funciona el tratamiento tenemos que tener en cuenta nuevamente el asunto de las funciones ejecutivas, porque el tratamiento funciona de manera paradójica o al revés. Todo el mundo cree que el tratamiento para el TDAH, como son niños muy inquietos, son tranquilizantes o son sedantes o son medicamentos que te dan para abajo, y no es así, es al revés. El tratamiento generalmente, no siempre, pero generalmente es con estimulantes del sistema nervioso central, es decir, con moléculas que son primas hermanas del café, ¿no? Y yo les digo a los papás de mis pacientes, miren, no se preocupe, este medicamento es un estimulante, por cuestiones políticas es controlado, pero es como darle a un niño un café bien cargado y ya. De hecho, en la década del 70, y esto está documentado, se llegó a utilizar la cafeína para tratar el TDAH, y los niños respondían bien, aproximadamente a una dosis de 160 miligramos de cafeína. Pero aquí tenemos dos problemas. En México no se vende la cafeína sola, en Estados Unidos sí. Y dos, con esta dosis a los niños sí les iba más o menos bien, pero les dolía mucho la cabeza. Entonces dijeron, no, pues es mejor el metilfenidato u otro tipo de estimulantes. Y bueno, esto lo dice el DSM-5. El TDAH se acompaña de una menor inhibición conductual, que eso ya lo hemos visto, y de mayores esfuerzos por controlarse o ponerse freno. Entonces lo que tiene que hacer el medicamento es ponerle freno al niño. Pero el freno no le está funcionando. Aquí tenemos un niño hiperactivo que no se deja de mover, no se cansa. Incluso muchos niños hiperactivos también en la noche dormidos son hiperactivos. No me refiero a que sueñen que sean hiperactivos, porque también pueden soñar que son hiperactivos, porque sueñan como ellos son, ¿no? Pero se están moviendo y las mamás nos dicen, no, es que ahora amaneció como volteado y con las sábanas todas por ningún lado. Otros no, pero bueno, son como una máquina que está encendida todo el tiempo, ¿no?
Y este niño debería de tener una función conocida como inhibición conductual, que es el freno. Ahora, si este niño no deja de moverse, tú ya puedes suponer que el freno no le está funcionando, como un carro que no puede bajar su velocidad o no puede estacionarse, pues algo pasa con los frenos, ¿no? Entonces, este niño tiene un problema con la inhibición conductual, y esa inhibición conductual está fallando porque hay un problema neurofisiológico, y entonces esta función llamada inhibición conductual está inhibida. Fíjense, mucha atención aquí porque va a aparecer trabalenguas. De hecho, sí voy a terminar con un trabalenguas. Hay una función inhibida, y esta función inhibida es la inhibición conductual. Es decir, hay una inhibición de la inhibición. ¿Sí? ¿Sí vemos bien hasta ahí? Que hay una inhibición de la inhibición, porque la inhibición conductual está inhibida porque algo no está bien en el cerebro. Ahora, cuando utilizamos un estimulante, el estimulante viene a corregir el problema y entonces viene a inhibir la función inhibida. Es decir, la función inhibida ya deja de estar inhibida porque alguien la inhibe y deja de estar inhibida. Es decir, el tratamiento funciona porque es una inhibición de la inhibición de la inhibición. Eso resuelve la paradoja. Tengo una función inhibida. ¿Quién la desinhibirá? El desinhibidor que la desinhiba, buen desinhibidor será. A ver, repítalo. Tengo una función inhibida. ¿Quién la desinhibirá? El desinhibidor que la desinhiba, buen desinhibidor será. La respuesta es el metilfenidato, o los estimulantes del sistema nervioso central. Bueno, esto es como un trabalenguas, pero todavía no me sale muy bien. Digamos, ¿alguien lo quiere repetir? ¿No? ¿No se anima? Bueno, miren, vamos a ver qué pasa a nivel neurobiológico. ¿Qué es lo que hace el metilfenidato? Que es como el paradigma del tratamiento. Vamos a meternos al cerebro de un niño. Mucha atención, aquí estamos viajando las neuronas. Vámonos a las neuronas dopaminérgicas, porque también hay neuronas noradrenérgicas. Y el problema está justo en la sinapsis, ¿no? Que la descubrió Santiago Ramón y Cajal. Aquí vemos que la dopamina está viajando por el espacio sináptico hacia la otra neurona. Y aquí hay algunas estructuras que se conocen como los receptores de la dopamina, ¿no? Que se unen a la molécula para obtener información. Y fíjense, esto es un transportador que es como una aspiradora. Es un mecanismo de reciclaje que se vuelve a tragar al neurotransmisor una vez que se ha unido al receptor de la otra neurona. Y en la medicación para el TDAH viene a tapar la aspiradora. La neurona que lanzó la dopamina no se la vuelve a tragar, sino que la deja otro rato más, y esto funciona como pegamento, porque entonces las neuronas se comunican mejor, y eso se traduce en un mejor funcionamiento de tareas que tiene que realizar el cerebro, que vendrían a ser las funciones ejecutivas, porque las neuronas de los niños con TDAH son como una familia disfuncional, tienen serios problemas de comunicación, y cuando le damos el medicamento al niño, ayudamos a que esas neuronas se comuniquen de manera más eficiente. Bueno, y estos son los medicamentos que se utilizan para el TDAH. No son muchos, en realidad hay pocos, no ha habido mucho desarrollo en cuanto a psicofarmacología del TDAH, pero afortunadamente lo que tenemos funciona, y funciona bastante bien. Generalmente lo que prescribimos es metilfenidato, que hay varias marcas. Una muy conocida es Tradea, que funciona bastante bien. La otra es Concerta, que es de liberación prolongada, como muchos fármacos que funcionan mejor porque se liberan gradualmente y dan menos efectos secundarios. Y otro es el famoso Ritalin, que es el término más satanizado, ¿no? De hecho, si ustedes hacen una búsqueda en Google, si ustedes se meten en Google y ponen Ritalin, las primeras páginas van a ser de ataque al Ritalin y de estigmatización, ¿no? Porque Google ha ido indexando esas páginas porque son las que han tenido más tráfico, y ese es un problema para los que trabajamos en el ámbito médico, porque nuestros pacientes van y hacen búsquedas en internet y piensan que lo que encuentran es confiable, pero obviamente no son páginas médicas, no son revistas que tengan un arbitraje, ¿no? Simplemente Google dice: eso lo indexo porque trae tráfico. Y bueno, eso en cuanto al metilfenidato, que es un medicamento que utilizamos mucho, es un medicamento muy noble. Desde mi perspectiva, o si me pidieran mi opinión, debería de ser de venta libre. Yo opino que el metilfenidato es más seguro que el Tempra, más bien se debería de controlar el Tempra, porque ahora se ha visto que 1 gramo de paracetamol puede generar hepatotoxicidad en algunas personas
sensibles, y en cambio eso no se ha visto con el metilfenidato. Entonces, un excelente medicamento. La dosis puede ir de 0.3 miligramos por kilo por día hasta 2 miligramos por kilo por día. Otra opción, en caso de que el metilfenidato no nos funcione, es el Strattera, que es atomoxetina, y hay otra marca. En el 2016, a fines, salió una nueva marca de atomoxetina, además de Strattera, que se llama Masenus. Esta lo empezamos a dosis de 0.5 miligramos por kilo por día por 1 o 2 semanas, y después nos subimos a un rango de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo por día. Tenemos la anfebutamona, que también se llama bupropión, las marcas son Wellbutrin y Butreu, la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilo por día, y recientemente, hace apenas unos meses, acaba de llegar a México un nuevo estimulante del sistema nervioso central, que parece ser que es una muy buena promesa para el tratamiento de estos niños, que se conoce como Vyvanse. En Norteamérica le llaman Vyvanse, y es un estimulante muy poderoso del sistema nervioso central. El nombre da un poco de miedo porque el nombre genérico es lisdexanfetamina, pero es un medicamento que generalmente no da efectos secundarios y que funciona bastante bien en la mayoría de los casos. Ahora, cuando tratamos a un niño con TDAH, lo que estamos buscando es que el niño mejore su calidad de vida, y que eso se ve expresado pues no nada más en la parte académica o familiar, sino en la parte social. Esa es una nota que me hizo llegar un niño que yo estaba viendo en la consulta, que estaba teniendo muchos problemas con sus amiguitos porque no lo querían juntar, porque él se enojaba mucho, no seguía las reglas, si perdía, golpeaba, y cuando el niño empezó a ser tratado, pues otro amiguito le escribió esa nota a Diego. Dice: Diego, cuando te vi por primera vez, pensé que no tenías control, pues claro, el TDAH, ¿no?, sobre tu furia, y lo hacía sin pensar. Claro, pues tenía TDAH, ¿no? No funcionaban las áreas ejecutivas. Sabía que necesitabas ayuda. Fíjense cómo un niño de primaria es capaz de ver que un compañito con TDAH necesita ayuda, y a veces los padres o los maestros o otros médicos dicen: no, el niño es normal, ¿no? Aquí el compañito dice: yo sabía que tú necesitabas ayuda, y el niño recibió la ayuda. Y un día te pedí que fueras mi amigo, y desde ese día fui tu amigo, contento y feliz, ¿no? La meta de conocer esto y de ayudar a los niños con TDAH es que sean niños más felices, que sean niños que crezcan con buena autoestima, que sean niños exitosos, porque la mayoría de los niños con TDAH son niños inteligentes, que pueden funcionar bastante bien. De hecho, la meta del tratamiento del TDAH es que un niño funcione como si no tuviera el trastorno, y en ese sentido nos va bastante bien porque muchos niños pueden llegar a ese nivel. Ahora, si ustedes quieren conocer más sobre TDAH, les recomiendo este libro de Russell Barkley que se llama Niños Hiperactivos: cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Es un libro de divulgación, yo lo recomiendo a médicos, a psiquiatras, a papás, a maestros o incluso a pacientes si están interesados en empaparse del tema. Y nosotros tenemos un proyecto que se llama, como la charla de hoy, Hablemos del TDAH. Es una página de internet que está buscando difundir información a nivel de contenidos en video, escrito de estilo blog, incluso a través de mensajes por Twitter, para orientar e informar a la población sobre este tipo de problemas. La página es hablemosdeltdh.com, el Twitter @hablemosdeltdh, el Facebook Hablemos del TDAH y el canal de YouTube Hablemos del TDAH. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.